es momento de hablar de cine argentino antes que se muera. Pues, uy, sí, chicos. Bueno. Y ahora hago un apartado, una aclaración correspondiente. Si hay niños con auriculares en este momento, sáquenlos de la sala porque vamos a hablar de pijas. No, sí, es cierto. Totalmente. Muchas 100%. pijas, muchos pitos. Muchos pitos. Mucho pene en el aire. Primero que venís. nada, Sí, quiero nada, aclarar esa referencia que hiciste recién de justamente pensar que si nos quedamos sin cine argentino, hacer un pequeño paréntesis, porque me parece que lo amerita. Sí. Este año, a fin de año, caduca lo que es el fondo, lo que nosotros le llamamos el Fondo de Fomento Cinematográfico, es decir, esos impuestos específicos que salen de la industria audiovisual y vuelven a la industria audiovisual, se perderían porque se van a seguir recaudando, no es que no se van a seguir recaudando, pero pasarían, digamos, a rentas generales. Pero vos sabés para qué es se eso, las tienen ¿no? que volver a... Ese dinero, ¿sabés dónde va a parar? A ver, Fondo FMI. bueno, está bien. Es la idea de todo lo que se recaude, que se van cortando. Está bien. El punto distribución de igualmente dinero, es va que todo a parar ahí. esto se votó en el 2017 durante la gestión anterior. El vencimiento de estos impuestos en el 2022 se votó antes. Si ahora hay un oportunismo para aprovecharlo justamente para estas cosas, seguro, no lo sé. Pero digo, en realidad no es una decisión tomada hoy. Lo que sigue ahí hoy es una decisión de no votar la ley que prorrogue justamente que estos impuestos sigan siendo específicos y que sigan retornando a su propio lugar, ¿no? A la cultura. Así que bueno, nada, quizás dentro de unos meses esta columna no exista más y tengamos que hablar solamente de True Crimes. O de granizo, una o y de otra granizo vez. y de pipa y de todas esas cosas que... Va a aparecer el productor cuando nombraste Sí. pipa. Bueno, hablando de pipa, Así que bueno, hablando de pipas. vamos a ver muchas pipas. Bueno, Miserere, vamos a poner en contexto, va a tener su estreno comercial en Ciudad de Buenos Aires. Tuvo un recorrido por provincias bastante importante y por algunos festivales. Este 14 de abril a las 10 de la noche va a tener la sala y después justamente tiene que ver con esto el horario, lo que mencionaba Diego González. Sala 1 del complejo Gomont y va a quedar en cartel hasta el día 20 de abril en la misma sala. Es decir, esa es como la ventana en la que pueden aprovechar para ir a ver esta película. ¿Sabes que en una movida de marketing yo le cambiaría por este fin de semana al cine y le pondría Gomón? Bueno, está bien. Chan. Por Miserere. Lo dejó solo. Ah, Sí, no, me abandonaron. Se hunde. Muy bien, sáquenle una foto. Uy, no le sacamos la foto. Claro. Puta madre. Perdón, Diego, estaba intentando que pero llegue bueno. la risa a mi cuerpo. No es risa, es una movida de marketing. Bueno, Sí, la bola de pasto. Tira, tomá, se te olvidó una bola de pasto. el largometraje aborda un tema que no es conocido frecuentemente y estoy seguro que nunca hablaron del tema y que ni siquiera ni hablar de ver una película sobre el tema. Se trata sobre el trabajo sexual masculino callejero, a partir de testimonios de un grupo de varones que trabajan en los alrededores de la Plaza Miserere y la Estación 11. Ese es el tema de la película. Un dato que también da y explica un poco cómo se producen las películas en Argentina es que Miserere, la idea de hacer esta película nace en el 2011. En el 2011, después de que el director se encuentra de forma fortuita con un trabajador sexual en la estación de trenes de Once y, digamos, él desconocía este mundo, lo empieza como a investigar, empieza a hacerlo visible para sí mismo, se da cuenta lo que es llamativo y lo que al director le llama la atención es esta cosa de pasan miles de personas por día por ese lugar y sin embargo esto está ahí y nadie lo ve. Y eso me parece como una premisa muy interesante para esta temática de la cual yo no sabía su existencia hasta ver esta película. En el año 2015 el proyecto justamente obtiene un subsidio de parte del Inca y a partir de ese momento se inicia la preproducción. El rodaje se dio en 2 etapas, en el verano de 2016 y la segunda etapa en el verano de 2017. Ya miren el recorrido del 2011 al 2017. 6 años ya. El montaje y la postproducción llevaron 2 años y a inicios de 2019 finalmente la película se estrena en el Festival de Toulouse, en el Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse, en Francia. Así que para que tengan una idea justamente del recorrido de esta película, de cuánto tiempo llevó a hacerla, a pensarla y armarla,
Y lo último que digo es que el de la dirección y el guión está, es de Francisco Ríos Flores. Cortito, como para tener contraste. A ver. Netflix te hace una serie de hace un año, hace 2 años, y este muchacho tuvo que lidiar 9 años para hacer una producción. Sí, sí, una persona que empezó su carrera el año pasado, hoy ya tiene un documental, una biopic en una plataforma, y sin embargo esto, que es como algo que por lo menos para mí es de sumo interés, digo, si viene alguien y dice, che, quiero hacer una película sobre los trabajadores sexuales masculinos que están en Plaza Miserere y todos los días y nadie los ve, yo si soy una persona que produce, ya estoy poniendo ahí, porque digo, bueno, es de interés, es importante. Y sin embargo, bueno, para que se vean justamente también cuánto trabajo lleva hacer una película, que no es algo de 2 días, no es algo que la gente haga compulsivamente. Seguramente, obviamente que hay gente que lucra con esto, sin dudas, pero digo, es un trabajo y es un trabajo muy costoso. Eso es lo importante. No es que hacer una película es un acto recreativo por el cual te vas a llenar de dinero. Esta gente está desde 2011. Y remando, estamos hablando en el 2022 de la película. Y no obviemos que al hablar de cine hablamos de cultura. Y Claro. justamente de información. Por ejemplo, hablar de un documental que habla sobre trabajadores sexuales, también conocidos en su momento como Taxi Boy, Claro. tiene que ver con reflejar, visibilizar algo que existe en la sociedad. O sea, ¿de qué otra forma podríamos saber de este tema? No, de cuento. No sé. Claro. Hablando de tachero de oído, por lo que me dijo uno que me dijo que me inventó y que para mí es verdad. Claro. En este caso tenemos un documental, es contenido que hace a la cultura, a la sociedad, a la visibilización, a entender y conocer una problemática o escenarios, Sí. parte de la cultura. O sea, eso es también entender el cine, que no es 2 horas mirando a Francella haciendo de Pepe Argento en Granizo. Claro. Es visibilizar otras cosas. Sí, justamente teniendo en cuenta esto que se dijo también en un programa de televisión, esta cosa de que el reclamo que se había llevado adelante era por parte de, esto fue un delirio total, la izquierda de los cineastas, que son los documentalistas. Eso se dijo en televisión, en prime time, esta semana en la televisión argentina. Esta ridiculez. Entonces, bueno, para mí justamente aparte estamos en un momento en donde el documental está tomando una importancia muy grande. A mí me gustan mucho los documentales, así que me alegra. Así que la verdad que sí, eso es una barbaridad. Es el archivo de la humanidad. Para mí es... Hoy por hoy. Y aparte, el documental últimamente, y vamos a hablar de eso ahora cuando hablemos puntualmente de esta película, porque para mí hay algunos problemas, pero tiene que ver con que el documental está experimentando mucho con la forma. Estábamos acostumbrados a esos documentales como muy televisivos, ¿no? Como testimoniales, didácticos, ¿no? Donde tenías una cosa, bueno, como decía recién, como didáctica y televisiva. Y estamos empezando a ver documentales que experimentan con la forma, con los recursos, empiezan a volcarse mucho más a lo cinematográfico, a bordear los límites entre la ficción y la realidad, ¿no? Como cosas más interesantes. Incluso que lo que está haciendo la ficción. Sí, y otra cosa también que quiero agregar, ya que se habla todo este tema, Sí. y después nos metemos en el documental, hablando de pijazos, es que hay un montón de personas que votaron en su momento a Espert, un tipo que dijo abiertamente que hay que cerrar el cine argentino, Sí. hay que matar el Inca y dejar de dar trabajo para generar Es que estos contenidos. para ellos no es trabajo, ese es el punto. Para ellos Bueno, no es ahí trabajo los tenés. hacer películas. Ese es el peligro de votar a cualquiera, de meter el sobre, porque Porque un es montón de divertido, gente ¿no? Ja, 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 me hizo acá, reír. allá y en todos lados, claro, metieron el sobre. Mirá qué gracioso este tipo cuando habla en tele. Ok, ese tipo ahora está ocupando un lugar y tiene un voto en la Sí. sociedad. Y dice que hay que cerrar el Inca y matar el cine argentino. Ahí lo Pero tenés. para ese tipo de discursos, obviamente, apunta a ese tipo de, justamente de cosas. Sí, pero Ya de por sí, cualquier tipo de arte, cualquier cosa que trate de mostrar algo por fuera de la media, Claro. van a atacarlo porque Pensé- no les sirve. Pensé, Claro. que, Así de pensé que simple. esos discursos y ese comportamiento en los 60 se había terminado, ¿no? Pero no, hoy está más vigente que nunca. Igual, aún Y- así- Y lo peor está por venir. Ya de por sí que esta película, este documental exista hoy en día, ya es un montón. Sí. Bueno, veremos Ahora- qué pasa. Ahora vos nos vas a decir qué es lo que pasa con la forma, con lo demás, pero que exista para mí es Sí. un Sí, paso sí. adelante. Sí, para mí también. Y de Coincido. hecho se está dando en un marco en el cual, por ejemplo, tuvo un preestreno en donde después hubo una charla con Diego Trerotola en donde hablaron justamente sobre lo LGBT, sobre justamente el trabajo sexual masculino, sobre los cuerpos y demás, la diversidad. Entonces está generando charlas interesantes. Porque nada, estos temas cuando se abren por primera vez sacan temas. Vos habla todo lo que quieras.
No iba a te digo hablar. por No, si te el retaron. productor me está haciendo gestos, no entiendo que me hable. Me está dando con una conversación. Yo creo que hables de pitos. Bueno, lo que tenemos es el testimonio de varios... Eso es lo que quería Gustavo. Ese era el gesto. Gustavo, eso es lo que me decía Seña, que hablemos de pitos. El testimonio de Rodrigo Balzano, Fabián Maldonado, Rubén Elías, Lavín Mariano, Toledo Carlos, García Matías y Matías Ricardi. Esos son los nombres de los chicos que participan en este documental. La película se toma bastante tiempo para presentarlos. No es que me parezca mal que se tome tiempo para presentar a los personajes, ¿no? Como queriendo justamente ir a lo chabacano y decir, bueno, que cuenten cómo... No me refiero a eso. Me refiero a que se toma mucho tiempo uno por uno. Digo, llega un momento en el que ya pasaron como 20 minutos de película y seguimos presentando a los personajes. Tedioso. Se hace tedioso. ¿Lo viste? No, pero de la, No, con la está- estructura que Claro. lo que está contando. No, pues es- digo, también, ¿te gusta la falopa? ¿Te gustan los pitos? No, yo en ningún momento solo dijiste vos. No me Está dijiste bien. que los pitos. No, pregunto. Y te lo iba a decir, no por malo. En Pero la a misma ustedes co- no les puede gustar. su en la propio misma pito. columna A ver. hablaste de cultura y la política. Sí. Y yo dijiste, quiero pitos. Habla de Sí. los pitos. Habla de los Se pitos. puso colorado, Porque mirá. los pitos. Se puso No, porque tengo colorado. calor. Los pitos Eso es son. una moneda, ¿te das Escuchame, Brian, cuenta? O sea, escúchame. no, porque la cultura y porque bla, 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 bla. Pito es cultura también. Ah, Pito es cultura. Vicky, sálvanos de ¿Cómo esto, están por banalizando favor. todo? Yo traje no. un tema. Eso te Dije, venía vamos a siguiendo. hablar- ¿Qué queda? Chicos, Pito, boom, boom. Si Vamos fuera, a hablar de lo que si les fuera por vos, traje. al David lo circuncida. yo dije trabajo sexual, ¿entendés? Claro. Usé Claro. palabras como Más- serias, ¿no? Y Con altura. Bueno, hablemos de pitos. Bueno, justamente la película se toma bastante tiempo para presentar a estos personajes y los presenta desde un lugar, para mí, como experimental en términos de lo que hace un documental cuando presenta un personaje. Un documental cuando presenta un personaje lo pone en escena y dice... soy tal, hago tal cosa, esta es un poco como una biografía. Este documental lo que hace es despegarse de eso. Y nos va a Ok. poner a los personajes en pantalla haciendo un recorrido diurno y unas voces en off que un poco que reflexionan sobre lo que ven. Esa es la forma de introducirnos a los personajes, lo cual para mí ya va marcando como una distancia, como que no entro del todo en ellos y quiénes son, qué hacen, por qué hacen lo que hacen, porque tarda mucho en llegar a ese momento. Justamente, en ese sentido, es como una especie de híbrido en esta experimentación, Claro. que es como un documental de observación. Para quien no sepa, el documental de observación es poner la cámara y lo que pasa es lo que estamos generando como material. Claro. No influimos. Pero al mismo tiempo sí hay una influencia porque estos personajes que van caminando por el barrio de Once, por la plaza, por la estación, hay una voz en off que evidentemente es la de cada uno de ellos, Sí. lo cual... esa distancia que te va tomando y te va perdiendo es porque ellos no son actores y están narrando, están actuando, están Sí. ficción, digamos, hay una ficción en el medio. Entonces, Exacto, tal en cual. ese experimento me parece que gana por un lado una forma nueva de ver también cómo presentar personajes. Por cierto, son muchos Son y eso muchos, es casi son media hora de presentación de personajes y de una forma muy experimental, pero por otro lado está bueno porque también empieza a probar otras maneras de contarnos cómo comenzar esta historia. Sí, para mí la clave es que sean tantos, porque dilata muchísimo el momento de llegada, digamos, al que uno empieza a decir, bueno, empieza la película, ¿no? Claro. Y esto que dice Diego de la voz en off es algo que nosotros hablamos mucho acá y en otros programas también, que tiene que ver con lo delicada que es la voz en off. No es sencilla la voz en off. La escritura, el tono, el ritmo, cómo acompaña esas imágenes. Y en este caso, digamos, me parece súper valorable a quienes toman la voz. Entonces es difícil criticarlo desde ese lugar porque me parece que hay una intencionalidad como política de darle voz a estos personajes. Ujú. Pero siento que orgánicamente no siento que funcione del todo bien. Y después cuando finalmente la película comienza, digamos, a desarrollar la temática y vuelve a empezar y justamente ya empieza a mezclarlas a las personas, Claro, porque, ahí es donde perdón, cambia. ahí ya empiezan a encontrarse estos personajes en la plaza Claro. y en la estación. Claro. ¿Sí? Entonces, esa historia de ellos por separado, ya hay un espacio en común. Confluye. Y ahí Claro. es donde la película cambia un montón, porque una vez más no va a hablar desde lo testimonial, sino que va a narrar a partir de retazos. Y esos retazos, por ejemplo, se construyen
con algunas imágenes muy explícitas que tienen que ver con lo sexual. No específicamente con el trabajo sexual, sino con la sexualidad en sí. Y ahí es donde Diego decía, bueno, vamos a ver pitos por todos lados, Sí. porque de repente es literal, la película hace así y cambia totalmente. Y de repente estamos viendo como escenas pornográficas. Algunas son cinematográficas, es decir, están proyectadas en una pantalla, es como una ficción pornográfica. Y hay otras que me parece que son capturas... Sí, por ejemplo, en un momento uno de estos trabajadores se lleva a un chabón y se van a una habitación de un telo de mala muerte ahí por la Exacto. zona y entran a darse, pero a diestra y siniestra. Y ahí Y eso está todo tenemos- filmado, y es sí. ficción, es documental, documental, es real. Bueno, está ese juego, está esa línea muy delgada, que en ese sentido está muy bien, porque hace a toda esta historia. Pero hay como una vuelta muy repentina de lo que se trataba de presentar personajes caminando por la plaza, reflexionando sobre su vida diaria, contando un poco la historia de por qué están ahí. Y de repente están todos garchando, se están masturbando en primer plano, ¿viste? Como hay un quiebre. Es interesante, no seamos pacatos en eso. No, claro. Pero no está como bien pegado. El montaje, ahí hay un poquito de ruido en ese Eso sentido. iba a preguntar, sí. hay como un cambio de tono, o sea, lo que pasa, Exacto. o sea, es como que se corre, quizás es testimonial, pero en un momento se pone tan explícito que quizás rompe eso que venía construyendo en la primera parte. Yo creo que lo que quiere, por lo menos lo que entiendo pretende, que bueno. pretenden es como justamente mostrar esto del día y la noche, De que cómo cambia todo. claro, ¿no? Como el frente de los personajes y el dorso de los personajes. Ok. Yo entiendo eso, pero digamos, eso está puesto en el montaje o en la puesta en escena, no está en la estructura, a mí me parece, digamos, como no estamos narrando eso. Me da la sensación de que para hacer una película, la primera, me animo a decir, película que retrata esto de forma documental, porque no habla justamente del taxi boy, digamos, elegante, sino que va a un lugar, va como un lugar más mundano, ¿no? Como va como ver. un lugar que roza mucho con las marginalidades, es como... Desde ya eso iba a decir, a ver, es como La hacer Plaza 11 es como un lugar muy es como hacer un particular. documental justamente de la prostitución, más allá del género, en la zona de Constitución. Exacto, claro. ¿Qué vas a sacar de ahí? O sea, no estamos Exacto. hablando de... hay una marginalidad muy grande en esa zona. Yo creo que como entiendo que para hablar por primera vez de esto debe haber un montón de posibilidades de hacerlo. Yo creo que si este documental abre esta puerta, quizás otros que vengan más adelante puedan pulir más este tipo de historias y que de verdad conozcamos. A mí lo único que me da un poco de pena de Miserere es que yo siento que no termino de entender qué es lo que sucede, ¿no? ¿En Como el que no cierre termino tampoco? no termino de entender nada, digamos, cómo funciona, cómo llegan ellos a hacer eso, cómo lo piensan, cómo Abre todas las puertas, racionalizan ese trabajo. Pero no abre todas las puertas para estos interrogantes, pero no te explica ninguna. Hago una última pregunta. ¿Hay algún tipo de cierre desde el punto de vista testimonial? O sea, no testimonial, No, no, mira. desde el que lo genera, ¿no? Por ejemplo, voy a contarte la historia de tal cosa. No, es como Desarrollo. un día. y Un te día doy ahí. un cierre, Te claro. doy No, un cierre, es ¿no? un día. Empieza a la mañana cuando levanta las persianas de la estación de 11 y termina cuando a la noche cierran las persianas de la estación de 11. Y en el medio ese día de, no sé, 8 trabajadores sexuales, más o menos, no sé cuántos son. Son bastante, por eso también decíamos lo que decíamos antes. Y es eso. Abre un montón de interrogantes. Me parece que lo que Sí, acaba de decir cierto. Vicky es interesante. Es el documental que abre la puerta. Alguien lo tenía que hacer, lo hicieron. ¿Sí? Después se podrá mejorar, podrán venir un montón de cosas, pero me parece que ahí está el valor. Es que era necesario. Yo venía pensando siempre, desde ayer cuando lo vi, digo, es el documental que era necesario que esté. Ahora quedará en el futuro qué podrá salir mejor o peor, pero me parece que esto tenía que estar y en eso le doy mucho valor. Para mí lo importante de esto es que está, ya existe. Hay un documental sobre trabajadores sexuales de la Plaza Miserere, de la estación de 11. Sí, para mí lo que te cambia es, vos ves esta película y yo no sé si me transforma la película. Ciertamente no lo veo de esa manera, pero no voy a cruzar Plaza 11, Plaza Miserere de la misma manera. Eso no tengo dudas. Te pone en tema. Y eso lo logró la película, no por su forma, pero por traer a la mesa un tema. Y eso me parece importante. Por supuesto que la temática no justifica
cualquier tipo de forma, ¿no? El lenguaje, no vamos a, viste, no es que importa más la historia que la forma, porque al fin y al cabo es una película y la idea justamente es poder recomendarla y decirle a más personas que la vean y pensar que le va a gustar. Yo no sé qué le va a pasar al público con esta película. Creo que es una película para un nicho igual, que se abre a las diversidades sexuales y no es el mismo público que ve otros tipos de películas. No, Entonces creo que para ese público puede ser que esté abierto a ese tipo de relatos. Pero no siento que sea tan accesible para cualquier tipo de público. Y eso también es como un poco de pérdida, ¿no? Como decís, bueno... Sí, total. Lo que pasa es que ser tan combativo en algo muchas veces te pone... que hay gente que le hace mal ver este tipo de cosas. Claro, es combativo desde la imagen, claro, desde lo explícito. Y hay gente que, no te voy a decir que le hace ruido porque se puede entender mal, pero sí como que la daña desde otro punto de vista o cosas que no quiere ver. Y en cierto punto te va a decir, bueno, contame de qué va, bueno, ya está. Entonces, esa susceptibilidad que tienen ciertos grupos, ¿no? De ciertas personas. Entonces, bueno, justamente lo que vos decís, está dejando fuera a esa gente. Claro, entonces, bueno, veremos qué pasa. Qué pasa justamente cuando esté en el gomón. ¿Qué pasa cuando más personas lo empiecen a ver? Bueno, hay que dar el veredicto, Vicky. ¿Vos qué pensás, Diego? Yo estoy y hay que ponerle conflictuada. pitos. Yo estoy conflictuada. ¿Cuántos pitos le ponemos? No sé, ¿vos qué pensás? Para mí es dos pitos. Digo, Bien. dos hielitos. Dos Bien. hielitos. Se le quedó. Bien, sí. ¿Sí? Sí, yo pensaba lo mismo. Muy bien. Quedará entonces en dos de forma unánime. Y recordemos, a partir de este jueves. A partir de este jueves, a las 10 de la noche, claramente una cuestión de horario por justamente todo lo que estábamos diciendo recién. A partir de este jueves 14, 10 de la noche, en el Cine Gomón, sala 1, ahí van a poder ver la película. Nosotros siempre alentamos que vayan y vean estas cosas, así que... Aparte, ¿cuánto sale? 90 pesos la entrada del Gomón, Ni un así alfajor, que... digo, te sale. Y es más, creo que Sí. si tenés algún tipo, si sos Nada. estudiante o jubilado, lo que fuera, te sale menos. Así Y que... si sos estudiante jubilado, las dos cosas, seguro que menos todavía. Así Seguro. que hay que ver Miserere, película que tiene 2 hielitos y que comentó Historias Oficiales la señorita Vicky Duclos-Siwet. Ahora sí, es momento de... Bueno, nada, Brian, mostrar lo que decís, lo que tenés que decir. Ya está. Pero estuvo bien. La canción se llama Selling the Drama, vendiendo el drama. Para lo que viene, creo que funciona. Una canción de Live, una banda de rock alternativo. Tiene amantes y odiantes esta banda. Y detractores. Sí, totalmente. A mí es una banda que me gusta mucho. Para mí tiene muy buenas canciones. Sos amante. No, me gusta mucho nada más. Tiene Touch and algunos go. discos, sí, un touch and go, sí, total. Porque tiene unos discos que sí, otros discos como que no, como que perdieron en cierto punto la magia. Medio contradictorios entre ellos en su estilo, pero bueno, es la búsqueda de cada artista. Ujú. El álbum en el que sale se llama Robin Cooper, del 94, justamente en la estela de rock alternativo. Pará, Live no tocaron en el Woodstock 99. Sí, señor, Sí. me acabas de spoilear. Tocó en el gusto el 94. No en el 99, en el 94, en el anterior. Ah, mira. En el 94. No tenían nada que hacer en el 99. Bueno, había un montón de gente que no tenía nada que hacer. Pero igual, no era una banda para... La intención fue otra del 99. Pero más allá de eso, fue un álbum producido por Jerry Harrison, teclista de Talking Heads. Entonces ahí uno un poquito entiende de dónde viene la cosa y este cuidado en la música de lo que fueron componiendo. Fue octuple platino. Llegó a vender este álbum 8 millones de copias y fue número 1 en Estados Unidos y en Inglaterra. Yo recuerdo cuando salió este álbum porque hay 3 canciones del álbum que las tenés seguro. Suenan y decís, ah, mirá, yo conozco esa banda. Ujú. Lo loco que sucede es que no la relacionás con el nombre. Si te digo, ¿qué banda es? Dices, no sé. Bueno, Me gusta la canción, pero no sé de quién es. totalmente. Eso un poquito le pasó mucho a esta banda. Bueno, Y a Beto. ya ves. Por último, así como datito, en realidad son 2 datitos más. La tapa es un cuadro que se llama Sister of Mercy, ¿sí? De Peter Howson, que es un inglés, un escocés. Y el datito, no curiosidad, si en algún momento van a escuchar el álbum, está muy bueno, el álbum entero está muy bueno. Van a escuchar en unos fondos que hay como unos coros y le preguntaron, che, ¿lo invitaste a Michael Stipe, el cantante de No. R.E.M.? Y el tipo dice, no, la verdad que no, soy yo que me quise hacer como Michael y no me salió. Me asustaba Pero todo. quedó de fondo Igual del es un- coro. sí, buenísimo. Y está bueno porque el tipo hizo el intento como para llegar a ese timbre o esa forma de cantar. Me pareció muy lindo traerlo porque dije, el tipo se sinceró como diciendo, pasó, bueno, Claro. no es, soy yo, hice mi mayor esfuerzo y es lo que salió. Así que vamos a darle play y a escuchar Selling the Drama de Live. To love the God